Bien, entonces ahora vamos a empezar con el tema de industrias de polímero. Y ahí va. Se ve bien, ¿no? Sí, Bien. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción de la parte de polimerización, porque las industrias de polímeros evidentemente se basan en la polimerización. Entonces vamos a ver alguna clasificación de polímeros, luego algunas partes de polimerización por crecimiento de cadena, que incluye la radicalaria, que es la más importante, es la que pasa en la parte de pinturas que vamos a ver, un poco de iónica que incluye catiónica y aniónica, y después muy por arriba la coordinativa. Después algunas técnicas de polimerización, por lo menos definirlas, y algo de crecimiento por pasos, y la comparación. Y después alguna parte muy general sobre pinturas, más que nada en su aplicación como técnicas de polimerización. La parte de bibliografía que estoy poniendo acá es solo el de polímeros. Son dos libros que están, uno de ellos, el Nicholson, es un clásico y se puede bajar de la red. Y el otro es uno de Oxford University Press, que también es interesante, pero es específicamente para la parte de polímeros, ¿sí? Eh, Empezando con eso, tenemos qué es la definición de un polímero. Bueno, es una macromolécula formada por un gran número de unidades repetidas, que son los monómeros, y están unidas por enlace covalente. Esta definición, que es muy obvia para nosotros, hace 100 años no lo era. De hecho, fue realizada por Staudinger en la década de 1920, o sea que está por cumplir 100 años. Y antes de eso existía mucha química, orgánica e inorgánica, pero no se pensaban que los polímeros fueran una unión de monómeros unidos por enlaces covalentes, sino que se pensaba que podía ser una especie de eh, compuesto coloidal, porque, por ejemplo, los monómeros que existían, los polímeros que existían eran solo los polímeros naturales, no había todavía mucho de plásticos. Los plásticos empezaron en 1900, al principio de 1900, así había pocos años de lo que se conoce como los plásticos. Entonces los polímeros que había eran el caucho, el almidón, y el, esos polímeros, cuando uno los degrada, obtiene siempre el mismo compuesto, el mismo monómero, y no se pensaba que pudiesen estar unidos por enlace covalente. Recién en la década del 20, Staudinger dijo que sí, que estaban unidos por enlace covalente. Y bueno, ahora es lo que nosotros tenemos como un mecanismo típico de polimerización, el que está y, mencionado aquí en la transparencia, en el cual N monómeros M se polimerizan para formar una cadena uniendo los monómeros M por enlaces covalentes, ¿no? Y el ejemplo que está puesto aquí son eh, moléculas de etileno que se van uniendo para formar polietileno, ¿no? Que no tiene un enlace doble, sino que tiene enlaces simples en eso. Bueno, esto es un polímero y bueno, se pueden clasificar de maneras diversas dependiendo de las características que uno quiere resaltar. Por ejemplo, si los clasificamos por su origen, bueno, van a ser naturales o sintéticos. Entonces tenemos los biopolímeros, que son los que se encuentran en la naturaleza, los polímeros sintéticos, ya sea por uniones de monómeros orgánicos o inorgánicos, y los semisintéticos, que son los polímeros que se hacen por una variación o una reacción química sobre ya un polímero natural formado. Por ejemplo, la celulosa, que es un polímero de glucosa, se puede hacer un poliacetato de celulosa, o sea, acetilando parcialmente los grupos hidroxilo y se forma el polímero, el poliacetato de celulosa. También tenemos los nitratos de celulosa y otros derivados, en los cuales esos serían semisintéticos porque son una reacción
que se hace ya sobre un polímero natural. Otra clasificación es sobre la composición del monómero. Entonces ahí, si el polímero está formado por todos monómeros iguales, como el polietileno, por ejemplo, se llamaría un homopolímero. Y si está formado por dos o más monómeros distintos, es un heteropolímero. En general, lo que más se conocen es dos monómeros, ¿no? Es un copolímero. Y si no, con tres monómeros distintos sería un terpolímero. Ya no es muy común polímeros sintéticos de monómeros distintos, ¿no? Salvo los, por ejemplo, naturales, las proteínas que tienen hasta 21 aminoácidos. Pero los sintéticos en general son homopolímeros o copolímeros que son de dos, o terpolímeros muy rara vez que son hasta tres monómeros. A su vez, la manera de unirse, por ejemplo, si hay dos, un copolímero, es variada, ¿no? Por ejemplo, los polímeros, si tenemos los monómeros que se llaman, yo qué sé, A y B, y se juntan, siempre se hacen AB, 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 y sigue así la cadena, sería un polímero alternado, porque siempre se repiten AB en la secuencia. También puede haber en bloques, ¿no? Por ejemplo, que hay un bloque de A's, todos juntos, luego B, A's, B, una A, B, ¿no? Entonces acá son en bloques, tenemos bloques de uno de los monómeros. Pueden ser al azar, pueden ser distintas definiciones de cómo pueden unirse cuando hay dos monómeros, ¿sí? También pueden clasificarse dependiendo de la arquitectura que tienen. O sea, un polímero lineal, en el cual los monómeros están unidos uno al lado del otro por dos lugares y nada más. O un polímero ramificado, en el cual hay una unión de repente a tres monómeros, o sea que se puede ramificar. O puede ser un entrecruzado, donde hay líneas, donde se tocan dos cadenas principales porque hay alguna que los une, cadenas más chicas. Puede ser un mallado, donde se forman realmente como mallas, o sea, hay un entrecruzamiento más importante. Pueden ser polímeros que se llaman, puede haber hasta dendrímeros, en los cuales hay un punto de ramificación, o en estrella, que le dicen, ¿no? Que salen así. O sea, hay muchas opciones y cada una de ellas da distintas propiedades, por eso es importante la definición. Porque en la parte de polimerización, siempre lo menciono, no es tan importante la química, que es muy simple, sino cómo se logra la tecnología para el producto final. Porque, por ejemplo, todas estas dos arquitecturas que estamos mostrando, o cualquiera otra, pueden tener la misma composición del mismo monómero, pueden estar formadas todas, pero las propiedades que tienen son muy distintas según si sean lineal, ramificado, entrecruzado, etc. Entonces eso también es bastante importante. Otra clasificación importantísima es cómo se comportan frente al calor, ¿no? El comportamiento térmico. Y ahí se los separa en dos grandes categorías. Los termoplásticos, que es los polímeros que se ablandan cuando se calientan, los plásticos que conocemos, y los termofijos, o sea, los infusibles, que son como por ejemplo la madera, ¿no? Que uno la calienta y no se ablanda, se prende fuego, ¿no? Pero nada más. O sea, hay polímeros también que son termofijos que al calentarse no se ablandan y solo se queman si se llega a la temperatura de combustión. Pero hay otros que sí, que se ablandan y entonces tienen otras propiedades, porque uno los puede, mientras están ablandados, los puede poner en un molde, los puede hacer distintas cosas, y después al enfriarse se obtienen productos con formas dadas eh, con formas diversas, ¿no? Entonces, esto es la cosa más importante realmente que tienen esta clasificación, que los termoplásticos ustedes los pueden hilar, pueden formar hilos, pueden formar películas, pueden formar muchas cosas, mientras que los termofijos son más difíciles de procesar, son como procesar madera, ¿no?
Aplicaciones. Igual los termofijos cuando los forman, los pueden poner en un molde y hacer formas, pero no lo pueden poner no pueden formar hilos ni películas con ellos. Dependiendo de las aplicaciones, los polímeros son las categorías que generalmente todos conocemos, que son los que se llaman los plásticos, que es los tradicionales, que se clasifican los plásticos porque al aplicarle una fuerza pueden deformarse o tienen fluidez, ¿no? Eso es los que son plásticos. Plástico quiere decir que cuando uno le agrega una fuerza se deforma. Pueden ser fibras, ¿no? En las cuales lo importante de las fibras, como las fibras textiles, tienen que tener resistencia para no romperse. Pueden ser elastómeros, o sea, como gomas, ¿no? En los cuales cuando uno le aplica una fuerza se alargan y después si le deja aplicar la fuerza vuelven a la posición inicial. Y después tenemos recubrimientos y adhesivos, ¿no? En los cuales se aplican en superficies los recubrimientos, como las pinturas, y los adhesivos que también se aplican como en superficies, pero pegan las sustancias que tienen de un lado y del otro, ¿no? Los adhesivos serían como una pintura, pero que puede pegar de un lado y del otro. Entonces tenemos plásticos, fibras, elastómeros, recubrimientos y adhesivos. Las 5 categorías de los compuestos poliméricos en cuanto a su aplicación. Y ya más desde el punto de vista químico tenemos, según el tipo de reacción con el cual se forman. Y entonces esto puede ser de adición o de condensación. Esta clasificación está actualmente en desuso. Fue introducida por Carothers en la década del 30 del siglo pasado. Carothers es considerado el padre de la química de polímeros, vamos a decir, porque fue uno de los que más trabajó en la parte de polímeros. Fue contratado por la DuPont eh, para, para justo tener un departamento de química de materiales para producir sustancias poliméricas. Fue de las primeras industrias que contrataron a químicos específicamente para hacer algo. El Carothers era un doctorado de Harvard y que no tenía experiencia en la industria, solo había terminado su doctorado y lo contrataron y fue realmente muy exitoso. Fue el que patentó el nylon y toda la parte de las medias de nylon fueron vendidas originariamente solo por la DuPont y fue un éxito tremendo porque antes solo existían medias de seda que eran carísimas y luego pasaron a haber medias de nylon. Y bueno, también patentó algunos poliésteres eh, y, y tiene varias patentes realmente muy importantes. Fue una persona realmente muy exitosa en la parte de química de polímeros. Bien, entonces él fue el que dijo que los polímeros pueden ser de adición, en el cual cuando se van polimerizando los monómeros no se pierde nada, o sea, todo se adiciona, o de condensación, en el cual los monómeros se juntan y se pierden algunas moléculas pequeñas. Generalmente se pierde agua, ¿no? Esta clasificación ahora ya está en desuso porque el mecanismo por el cual se forman es lo importante y a veces el mecanismo, en general los mecanismos son parecidos a adición o condensación, pero a veces se entrecruzan los mecanismos y entonces no está bien. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, de acuerdo al mecanismo, son crecimiento de cadena, en el cual hay una cadena que va creciendo agregando monómeros de a uno, o crecimiento por pasos, en los cuales pueden formarse oligómeros y se juntan entre sí. O sea, no crece de a un monómero, como el crecimiento de cadena, sino que puede crecer por agregados de oligómeros grandes. Esos serían los dos mecanismos que afectan realmente a la formación del monómero, más que adición y condensación, que actualmente no se usa. Entonces, estos son los dos que teníamos para ver. Entonces vamos a ver un poco de mecanismos de crecimiento de cadena y crecimiento por pasos. ¿Sí? Aquí tenemos lo que dijo de adición y condensación, y que como algunos polímeros de condensación tienen características de adición, y también al revés,
lo mejor es considerar no adición y condensación, sino mecanismos por pasos y por cadena. Entonces, crecimiento de cadena, como ya les había visto, son aquellas reacciones de polimerización donde la cadena crece por reacción del monómero con un extremo de la cadena, ¿no? O sea que va creciendo de a uno. Y usualmente requiere un iniciador para comenzar el crecimiento del polímero. Esto es muy similar a las adiciones, porque cuando va agregándose cada monómero a la cadena polimérica no se pierde nada, o sea, no hay pérdida de ninguna molécula de nada. Entonces, es similar a la adición. Y la polimerización por crecimiento por pasos es la polimerización donde la cadena crece por pasos en los cuales se le agregan varios monómeros a la vez, que ya están como formando un oligómero y se agrega. O sea, se juntan dos especies que ya están en el medio, que no tienen por qué ser un monómero, sino que pueden ser más grandes. ¿Sí? Si tienen alguna duda, por favor, avisen, ¿no? Entonces, estos serían el crecimiento por pasos, también es parecido a la condensación por el mecanismo. Bien, entonces, vamos a ver, por ejemplo, crecimiento de cadena, que es parecido a la adición. En general, se da en los monómeros que son vinílicos, o sea que tienen un doble enlace, ¿no? Entonces acá el caso general es un doble enlace con un R, y cuando tenemos N moléculas de este monómero, se polimerizan para formar una cadena con N partes del monómero. Y fíjense que no se pierde nada, porque el monómero tenía un CH2 y también tiene un H, ¿no? Y lo que se polimeriza también, en el polímero también tenemos los mismos 3 hidrógenos, los 2 carbonos y el R. Entonces, este es un polímero que se va adicionando sin perder nada. Entonces, es una polimerización por crecimiento de cadena que también es una adición. ¿Sí? Los monómeros que se pueden usar normalmente, el R puede ser un fenilo, entonces tenemos el estireno, o el vinilbenceno, que es el estireno, y el polímero es el poliestireno, que generalmente se pone como PES por el inglés, ¿no? El poliestireno. También tenemos, si el R es un hidrógeno, es el etileno, y entonces lo que obtenemos es el polietileno. Si el R es un metilo, tenemos el propeno o propileno, nombre antiguo, y entonces se polimeriza para dar el polipropileno, que se pone PP, el polietileno, PE. Y si el R es un cloro, tenemos el cloruro de vinilo, y el polímero es el policloruro de vinilo, o PVC. ¿Sí? También puede ser unos derivados de ácido, por ejemplo, si el grupo R es un COOH, es un ácido, se llama el ácido propenoico, o ácido acrílico se llama, y entonces al polimerizarse da el poliacrilato, o el ácido poliacrílico. Si es un éster, da los poliacrilatos. Y también puede ser una amida y formar las poliacrilamidas. ¿Sí? Eso puede pasar. Y también, más importante que los polímeros del ácido acrílico, son los polímeros del ácido alfa-metil acrílico o metacrílico. Y estos entonces dan los famosos metacrilatos, ¿no? El éster es el polimetacrilato y el ácido da el ácido polimetacrílico. Los metacrilatos son lo que normalmente nosotros los conocemos como acrilatos. Cuando uno va a formar el sustituto del vidrio, que son acrílicos, de hecho son metacrílicos, ¿no? Son metacrilatos. Pero se llaman, nosotros le decimos normalmente acrilatos, pero son todos polímeros del ácido metilacrílico o metacrílico. Y los metacrilatos se ponen PMAC, polimetilacrilatos, o PMMA, que es lo mismo, que es polimetil metacrílico ácido.
Y también, por último, otros que se pueden tener cuando el grupo R es un OH, tendríamos un enol, ¿no? Entonces este es difícil de polimerizar, pero si se polimeriza se obtiene el poliéter vinílico, ¿no? O polivinilalcohol. Si es un OH, se obtiene el alcohol polivinílico o polivinilalcohol. Mejor es alcohol polivinílico. Pero normalmente lo que se hace, como es difícil polimerizar el enol, se tiene, por ejemplo, como un grupo O acetato, entonces se pone, lo que se forma al polimerizar es el poliacetato de vinilo, y si ustedes quieren lo hidrolizan después el acetato y quedan con con el alcohol polivinílico. O puede ser un éter, y entonces forman los poliéteres vinílicos. También son bastante usados, sobre todo el poliacetato de vinilo. Esos serían entonces ejemplos de monómeros y sus compuestos de polimerización vinílicos en la adición. Entonces, vamos a pasar a la próxima, otro ejemplo, que es la polimerización por crecimiento en pasos, o sea, el segundo tipo de polimerización, que son similares a la condensación. ¿Por qué? Porque en general se pierde una molécula pequeña en cada paso de la polimerización. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un diácido y un dialcohol, con dos cadenas distintas, pueden ser R y R1, y entonces en medios ácidos se polimerizan, el ácido y el alcohol da un éster de los dos lados, y van creciendo dando un éster, pero perdiendo agua, ¿no? Entonces si tenemos N moléculas del diácido y N moléculas del dialcohol, se nos forman 2N-1 moléculas de agua. También en este caso puede tener el ácido y el alcohol en la misma molécula. Y bueno, se forma entonces otro poliéster, pero claro, con N moléculas pierde N-1 moléculas de agua, ¿sí? Pero se puede formar. Fíjense que a pesar de que los dos son poliésteres, la unidad que se repite es distinta. En la de abajo se repite, es solo un monómero, se repite esa unidad monomérica, ¿no? Perdiendo H's. Va perdiendo agua cada vez que se agrega un nuevo monómero a la cadena. Pero aquí en la unidad monomérica está formada por un R y un R1, ¿no? Es distinta la unidad a este. También no solo tenemos poliésteres, podemos tener un ácido y una amina, y entonces forma una poliamida, en el cual tenemos entonces una diamina, y el otro lado puede ser un diácido, pero también es mejor que haya un agente acilante mejor que un ácido. Entonces puede usarse también cloruros de ácido o aún anhídridos como agentes asilantes. Es lo que dice que el X puede ser un OH, ahí sería un diácido, puede ser un Cl, o sea, un cloruro, para formar un dicloruro de ácido, puede ser un OCOR para formar anhídridos, y también sirven para formar estas poliamidas. También la poliamida, igual que el poliéster, se puede formar por un monómero que tiene el grupo amina y el grupo acilante, ácido o cloruro de ácido, y se polimeriza. Y aquí este ejemplo último es un diisocianato. La función NCO es una función isocianato, y al reaccionar con un alcohol, el isocianato forma un derivado del ácido forma un éster que se llama uretano, ¿no? Y fíjense que tenemos el R, que está aquí, y está formado por dos isocianatos, NCO, que es lo que tenemos aquí, NCO, y el diol, que tiene R1, OH y OH. Pero esta H las perdió, pero fueron a donde están los nitrógenos. Entonces realmente no hay ninguna pérdida de moléculas pequeñas. Esta reacción es una adición, ¿sí? Porque el alcohol, cuando ataca cuando ataca al isocianato, el isocianato
el par de electrones va hacia el oxígeno y cuando vuelve va hacia el nitrógeno, y el nitrógeno queda con una carga negativa que luego abstrae a el protón del alcohol. Entonces el resultado global es como una adición, no se pierde nada, no hay pérdida de ninguna molécula pequeña. Entonces esta reacción que transcurre por crecimiento por pasos en el mecanismo, no es con pérdida, no es una condensación, porque no hay una pérdida de moléculas pequeñas. Esto es uno de los ejemplos por los cuales la clasificación en adición y condensación está en desuso, porque este es un ejemplo de un mecanismo similar a los de arriba, o sea, similar a las condensaciones, pero que no es una condensación. Entonces, todos tienen el mismo mecanismo, que es por crecimiento por pasos. Por eso la parte de adición y condensación está en desuso, aun cuando la mayoría de los crecimientos por pasos son condensaciones y los crecimientos en cadena son adiciones. Pero este justo es un ejemplo de un crecimiento por pasos que es como una adición. Bien, y entonces el isocianato con el dialcohol da poliuretanos. ¿Sí? Y acá hay ejemplos de crecimiento de cadena, la que vimos antes, ¿no? Los crecimientos de cadena, por ejemplo, si tenemos el etileno, el polímero va a ser el polietileno, que se usa, como todos sabemos, las bolsas de polietileno es de las cosas más comunes que hay, las bolsas plásticas, hay también botellas de polietileno, hay también películas de polietileno, ¿no? O sea, algún rollos de polietileno que se venden. El cloruro de vinilo, se pone el policloruro de vinilo, o sea, el PVC, que se usa mucho para, como dice aquí, botellas que se pueden apretar, ¿no? Para dispensar, por ejemplo, agua, que ustedes aprietan la botella y sale agua, para los caños de PVC, ¿no? de agua. El siding es un recubrimiento que se usa por ejemplo, un recubrimiento externo de casas que simula, de repente simula como maderas que se ponen en las paredes de afuera, que son de plástico. Eso es el siding. O también para algunas cosas de arreglar en el techo. O en el piso, que es aquí. Esto sería para el piso. El polipropileno, cuando se tiene el propileno como un monómero del polipropileno, y se usa, esto es interesante, las cajas blancas los envases de margarina, que son de blancos, ¿no? Son plástico blanco, son de polipropileno. Y también se usa mucho para la parte de las alfombras, ¿no? Este, em, podemos tener alfombras o moquettes, que se llaman, ¿no? De pared a pared. Esos son en general de polipropileno. También se usa para algunos vasos, son de polipropileno. Y también se usa para cuerdas como un sustituto del nylon. Las cuerdas de nylon son muy caras, entonces a veces son de polipropileno, ¿no? Las cuerdas de ropa, por ejemplo, son de polipropileno. El estireno, que da el poliestireno, bueno, para nosotros es el espuma plast, y se usa, como todos sabemos, todas las copas los vasitos de espuma plast para bebidas calientes, también para hacer muchos envasados. También hay vasos de plástico transparente, que es de poliestireno, que es mucho más duro y quebradizo que vasitos de otros de PVC, por ejemplo. PVC es mucho más flexible y no se quiebra. Hay vasitos muy transparentes de plástico que son de poliestireno. Algunas recipientes para vender huevos, antes eran de cartón, ahora se venden también de poliestireno. Como monómero el tetrafluoretileno, y tenemos el politetrafluoretileno o teflón. Teflón es la marca registrada de DuPont. El teflón es muy usado porque no es para superficies antiadherentes
y bueno, se usa mucho en eso. Si el monómero es el acrilonitrilo, tenemos el poliacrilonitrilo, que sus nombres patentados serían Orlon o Acrylan, hay varios. Estos son normalmente para fibras textiles, ¿no? Y, por ejemplo, el Orlon, que era muy usado, se usaba para pieles sintéticas, ¿no? O sea, ahora ya no se usan más, porque no, ya usar pieles ya no se usa, pero hasta hace unos años se usaba, bueno, y este era un sustituto para piel sintética de plástico, ¿sí? También se usan yarn, son como medias, tenemos para mantas y para también alfombras, también el poliacrilato, el poliacrilonitrilo. Y aquí tenemos el metacrilato de metilo y da el polimetacrilato de metilo, que lo conocemos como plexiglass. En el Reino Unido se llama lucite. Estos son los nombres más comunes de los polimetacrilatos. Y bueno, se usan para las señales luminosas, para paneles solares, para techos, ¿no? O sea, techos no, o sea, lugares en los cuales se quiere que entre mucha luz, porque los polimetacrilatos son más transparentes que el vidrio. Son realmente muy, muy buenos. Y acá tenemos un acetato de vinilo, que da el poliacetato de vinilo, que en general se usa para adhesivos y pinturas látex, ¿no? Estos serían ejemplos de monómeros que crecen por crecimiento de cadena para dar los polímeros. Todos tienen, como vemos, un vinilo con un sustituyente. ¿Qué pasa? Entonces, el sistema vinílico para el crecimiento de cadena se puede polimerizar de varias maneras: radicalaria, iónica o coordinativa, ¿no? En todas las maneras posibles. La radicalaria forma radicales libres, o sea, el intermedio que reacciona es un radical libre, que son compuestos neutros con hibridación sp2. Acá tenemos la cadena, y en el vinilo, vieron que nosotros siempre ponemos el monómero así, con un grupo X. Bueno, y el grupo X, eh, para estabilizar la polimerización radicalaria, tendría que dar, es mejor que sea un dador de electrones, porque siempre se forma el carbocatión en el carbono, el carbocatión no, el radical libre en el carbono que sostiene al grupo X, no, ¿sí? Siempre en este y no en este. Siempre es en el que sostiene el X. Y entonces, en el X, si le da electrones, recuerdan que generalmente un radical libre es deficiente, no tiene el octeto completo, es deficiente en electrones en ese sentido, entonces está estabilizado por grupos que le dan electrones, ¿sí? Pero es una especie neutra. Y la otra polimerización puede ser iónica, que puede ser tanto catiónica, formando cationes, que también son sp2 planos, pero con una carga positiva, entonces también están estabilizados por grupos dadores de electrones, o aniónica. En los aniones también se forman sobre el carbono que sostiene el grupo X, tiene hibridación sp3 y están entonces estabilizados por grupos aceptores de electrones, porque tienen la carga negativa. Y otro tipo de polimerización es la coordinativa, en la cual no se forman estos intermedios, sino que la polimerización se da en el seno de un compuesto organometálico en el cual se van coordinando los monómeros. Y los catalizadores que se usan, que es el complejo organometálico, son catalizadores de Ziegler-Natta, que es por el nombre de los dos científicos, Ziegler un alemán y Natta un italiano, que los estudiaron y los sintetizaron por primera vez en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos todo el crecimiento de cadena. Puede pasar por radicales, por cationes, por aniones o aún por complejos organometálicos. Y vamos a ver cada una de ellas un poquitito. Las etapas por el crecimiento de cadena son siempre las mismas. Iniciación, en el cual se forma el centro activo, que si es una polimerización catiónica, el centro activo es un catión. Si es una polimerización aniónica, el centro activo es un anión. Y si es una radicalaria, el centro activo es un radical libre, que va creciendo, ¿sí?, por agregados de los monómeros.
Luego que se forma el centroactivo, catión, anión o radical libre, se propaga agregando más monómeros para ir creciendo la cadena. Por eso acá está como un asterisco, ¿no? Un RM, porque el asterisco puede ser catión, anión o radical libre, y siempre la propagación es del mismo tipo. El monómero se va agregando y genera otro anión, catión o radical libre hasta que va creciendo, ¿no? Va siempre creciendo de esta manera el crecimiento de cadena, o sea, siempre se le agrega un monómero por vez y va creciendo. ¿Hasta que termina? ¿Cómo eliminamos eso? Bueno, se puede eliminar de distintas maneras, se pueden eliminar reaccionando, por ejemplo, si son dos radicales libres, reaccionan entre sí para formar un enlace y queda neutro. Puede haber un agente de transferencia de cadena que le cambia el radical, o puede neutralizarse. Si es un catión, se le agrega agua, o si es un anión, también se le agrega agua y se neutraliza. ¿Sí? Y queda un polímero sin ningún centro reactivo. Pero los tres pasos que siempre son en la polimerización por crecimiento de cadena son iniciación, que se forma el centro activo, propagación, que se le agrega el monómero y va creciendo la cadena, y luego cómo termino eso, cómo corto el centro activo, ya sea radical, catión o anión. Y entonces le agrego distintos agentes que lo pueden terminar o neutralizar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a mirar algunos aspectos termodinámicos de esta polimerización de crecimiento de cadena. Sabemos que entonces la ecuación de Gibbs, que el delta G es delta H menos T delta S. Entonces tenemos esta reacción. Fíjense que hay N moléculas de monómero para formar solo una de polímero. Entonces, tenemos que hay muchas variaciones en delta H y delta S. En el delta H tenemos varios enlaces dobles que pasan a enlaces simples, que son mucho más estables. Entonces, como es mucho más estable el polímero al tener enlaces simples que los monómeros, la reacción es altamente exotérmica. O sea que el delta H es mucho menor que 0. Y en general dice que es hasta entre 60 a 85 kJ por mol más alto el delta H, más exotérmico que la polimerización por pasos. Y en cuanto a la delta S, claro, pasamos de N moléculas a 1, o sea que hay una disminución muy significativa del número de moléculas y entonces se hace mucho más ordenado, entonces el delta S es menor que 0. Entonces tenemos un término delta H negativo y un término que es menos T delta S, que siempre es positivo, ¿no? Porque delta S es negativo, la temperatura absoluta siempre es positiva y está con menos adelante. Entonces queda delta H es negativo y el término menos T delta S es positivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a baja temperatura este término T delta S es más chico que el delta H, entonces el delta G es negativo, porque predomina el delta H, que es negativo. O sea que es la espontánea la reacción. Pero si se va aumentando la temperatura, llega a un punto en el cual el término T delta S iguala al delta H, entonces estamos a delta G igual 0, estamos en equilibrio. Esta temperatura se llama T techo, la temperatura a la cual se llega al equilibrio termodinámico, y si seguimos aumentando la temperatura por encima del T techo, el delta G pasa a ser positivo, o sea que hay una despolimerización espontánea. Entonces, cuando nosotros estamos polimerizando, normalmente esto es importante, porque la polimerización libera calor, porque es exotérmica siempre, y entonces si no nos libramos del calor, o sea, si no logramos evitar el calor, puede ser que se llegue a un aumento de la temperatura tan grande que se despolimerice lo que estamos tratando de polimerizar. Entonces, por eso es importante la refrigeración de las polimerizaciones, porque si no puede aumentar mucho la temperatura y puede despolimerizarse espontáneamente lo que venía polimerizándose. Bien, vamos a dar un ejemplo, vamos a resumir un poquito las características de la polimerización. Acá está, al principio de la polimerización tenemos el recipiente con las moléculas de monómero. Va creciendo el tiempo y se van formando
polímeros por crecimiento de varios monómeros, ¿no? Pero fíjense que no hay más que polímeros y monómeros. Y después sigue creciendo, pasando el tiempo hay más polímeros y menos monómeros. Pero siempre se forman polímeros desde el principio y monómeros. O sea, el crecimiento solo ocurre por adición de monómero a la cadena que va creciendo. De a uno se va agregando. Siempre hay monómero hasta el final, pero la concentración va disminuyendo porque está todo ya formando el polímero. El polímero ya está desde el principio. Y el crecimiento de la cadena es muy rápido, porque como es una reacción en cadena que solo se va agregando de a uno el polímero, el monómero, el crecimiento es rápido, puede tardar aún microsegundos en agregarse, o sea, es muy rápido. Y el peso molecular y el rendimiento dependen del mecanismo que tengan en el crecimiento. Si es aniónico, catiónico, radicalario, puede variar. Solo se encuentra monómero y polímero durante toda la reacción. ¿Sí? No hay oligómeros chiquititos, siempre hay polímeros grandes que van aumentando su longitud por agregado de monómeros de a uno. Y usualmente la unidad repetitiva es igual al monómero. Bueno, sí, claro. A lo que vimos todo, el polietileno, el etileno crece polietileno. O sea, normalmente se crece así. No así en los crecimientos por pasos, en los cuales, por ejemplo, tenemos un ácido y un alcohol, y lo que crece es un éster, o sea que no es igual porque se pierde. Acá, cuando dice la unidad repetitiva es igual al monómero, quiere decir que es un polímero como de adición. No se pierde nada al pasar del monómero al polímero. Bien, entonces esto es lo que es importante de ver. Que siempre se forma polímero desde el principio y siempre hay polímero y monómero. El monómero cada vez va disminuyendo porque se va incorporando al monómero, pero es lo que hay. Y vamos a ver ahora específicamente la radicalaria, que es la más común de las polimerizaciones de crecimiento de cadena. Entonces, esto era lo que habíamos visto. N moléculas de un monómero con una R da el polímero. El primer paso es iniciación, pero vamos a ver primero los requerimientos. Los requerimientos de la radicalaria son muy bajos. ¿Por qué? Necesitamos solo que no haya oxígeno y nada más. Puede haber agua, o sea que aún puede haber agua y anda la radicalaria. Entonces eso es importante porque podemos hacer la polimerización en solución acuosa o en sistemas bifásicos, o sea, una fase acuosa y otra fase. Los sistemas bifásicos pueden ser una suspensión o una emulsión. ¿No? Y entonces eso se usa bastante para estas polimerizaciones. Y bueno, se usan temperaturas altas porque para formar el intermedio activo, que es un radical, en general se necesitan temperaturas mayores al ambiente, ¿no? Cerca de 100 grados. Esas son las características de la polimerización radicalaria. Y vamos a ver sus 3 pasos: iniciación, propagación y terminación. El primero es la iniciación, que es la formación de un radical. Y puede haber distintos tipos de iniciadores. Los iniciadores que vamos a ver son iniciadores térmicos, por ejemplo, el peróxido de benzoilo, BPO, benzoyl peroxide en inglés, es donde está el enlace peróxido, 2 oxígenos unidos entre sí. Es un enlace muy lábil, porque es un enlace que tiene fácil de romper, y entonces si ustedes calientan, se rompe homolíticamente los 2 electrones, estos van uno a un oxígeno y otro a otro, formando 2 radicales libres. Y este radical puede ser el iniciador o a veces se rompe dando CO2, y para dar CO2 se rompe este enlace que estoy marcando aquí y da un electrón va al donde estaba el carbono oxígeno con un electrón formando un doble enlace, y el otro electrón va hacia el fenilo formando el radical fenilo. Esos son unos iniciadores térmicos. El peróxido de benzoilo se calienta un poco más de 100 grados y da esto. Otro es el azo bis isobutyronitrilo, AIBN, en el cual este es un compuesto azo que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, es un isobutyronitrilo, que cuando ustedes lo calientan desprende nitrógeno. ¿Por qué? Porque también el enlace lábil
se rompe el enlace carbono-nitrógeno porque los dos, para formar nitrógeno molecular, ¿no? O sea, había dos enlaces un doble enlace entre las moléculas de nitrógeno y ahora cuando se rompe hay un triple enlace, que esto es el N2. Y entonces forma dos radicales isobutilo-nitrilo. Esos son los iniciadores más comunes, iniciadores térmicos. El azo bis isobutilo-nitrilo a menos de 100 grados ya se descompone para dar los radicales. Si se pone un oxígeno, el oxígeno también reacciona con radicales libres formando hidroperóxidos. Y entonces los hidroperóxidos no pueden propagar la reacción porque son bastante estables, entonces inhiben la polimerización. Hasta que se agota el oxígeno. Por eso había puesto atrás que lo único que hay que tener es sacar el oxígeno para que no haya problemas en la polimerización, ¿no? Porque el oxígeno inhibe un poco la polimerización. Bien. Otros radicales inhibidores, otros iniciadores térmicos son el peróxido de terbutilo o el hidroperóxido de terbutilo. Cualquiera de ellos también sirve. Pero los que más se usan son el peróxido de benzoilo o el AIBN, el azo bis isobutilo-nitrilo. Bien, también hay iniciadores que son, estos iniciadores, como ven, son todos compuestos orgánicos, entonces son solubles en disolventes orgánicos. Se llaman hidrofóbicos. Hay hidrosolubles en los cuales se usan sales inorgánicas para formar los radicales. Bien, entonces, en el paso de iniciación nosotros tenemos que se descompone un iniciador, cualquiera de estos que está acá, para dar entonces un R punto. De hecho sería 2 moléculas R punto. Y este es el primer radical, un iniciador. Y el iniciador ataca a el monómero. Fíjense que el RR no es un monómero. El RR es cualquiera de los iniciadores que vimos aquí. ¿Sí? Pero ataca al primer monómero y va a atacar y queda un electrón sobre el grupo que estaba sobre el vinilo. Y acá se regenera otro monómero. Perdón, otro radical libre. ¿Sí? Ese es el paso que va a empezar a crecer. Pero entonces la iniciación, ustedes forman un radical libre a partir del iniciador. Luego sigue creciendo el radical libre formado con el primer monómero, va atacando a otro monómero y empieza a crecer. Siempre hace de la misma manera. ¿Sí? Un punto del monómero, del radical libre, va a un punto dado por la ruptura del doble enlace y queda el otro puntito sobre el carbono que sostiene el grupo R. Entonces, sí, esta reacción que siempre es el monómero se va agregando a la cadena que va creciendo, siempre es independiente de cuán larga es la cadena, porque esto es muy rápido, porque es un monómero que va sobre un radical libre. ¿Sí? Y va creciendo la cadena. Estos pasos de crecimiento son lo que se llama propagación. ¿Sí? Después que ustedes inician, que forman el primer R punto, que no es el monómero el que tiene el punto, esa es la iniciación. Y ya después, al atacar, empieza a propagar. ¿Está? Todos estos pasos son de propagación. ¿Y cómo termina? Bueno, puede terminar de varias maneras. Una es que dos cadenas de polímeros que están creciendo con el punto se juntan entre sí formando un enlace sigma, y ahí termina porque ya no es un radical. ¿Está? Esa es una opción. Otra opción es que un punto, o sea, una cadena que tiene el punto, en lugar de agarrar un monómero, agarra un hidrógeno de otra cadena que está cerca ahí, y entonces agarra un hidrógeno punto, y entonces termina la cadena, queda con neutra, y queda con un puntito aquí, y ese puntito forma un doble enlace. Entonces eso es una desproporcionación, porque un
de dos radicales libres, uno pasa a un alcano, vamos a decir, o sea, agarra un hidrógeno y queda como alcano, se reduce, y el otro pasa a un alqueno, o sea que se oxida. Entonces se desproporciona la cadena, sí, la reacción. Pero es una manera de que dos moléculas, dos cadenas radicalarias se juntan y se eliminan los radicales. Entonces esto es otro plazo de terminación. Y puede haber otros, por ejemplo, transferencia de cadenas, en los cuales ustedes se le agregan una sustancia que enseguida puede neutralizar al radical libre, dándole, por ejemplo, un H punto, y pasa a una cadena neutra, que no crece más, y acá queda un R punto, pero este R no puede iniciar la propagación, porque es un radical de repente muy estable que no polimeriza. Este R puede ser un polímero también, o puede ser un disolvente, o en general se le agregan fenoles. Ustedes conocerían, conocen por ejemplo los antioxidantes, el, el, el BHT, que es el terbutilfenol, o el terbutil-anisol, se usan para dar, por ejemplo, voy a poner este fenol que tiene dos terbutilos y un metoxilo, este es el diterbutilanisol, y se puede agregar, sería el RH, y entonces le da un, vamos a poner así, le da un electrón un H punto a la cadena que estaba y la otra queda ahí. Entonces lo que queda es esta cadena más este es el R punto. Este R punto no, como tiene los dos grupos terbutilo que son muy voluminosos, ¿no? Y acá también tenemos. Entonces no dejan que ese radical libre pueda atacar a más monómeros. Entonces ahí se termina, con este radical libre queda quieto y entonces se termina la polimerización. Eso, por ejemplo, es una transferencia de cadena porque se transfiere un radical de un lugar a otra cadena o a otra sustancia. Pero este es un radical inerte, ¿no? y no sigue reaccionando. Bien. Como dice aquí, no es un fenómeno de terminación propiamente dicho, porque el número de radicales totales no varía, porque claro, acá hay un radical más el fenol, y acá hay un compuesto que no es radicalario más el radical del fenol. Pero esta cadena no sigue creciendo, y este no sigue reaccionando. ¿Tá? Entonces, anda. También puede terminarse con impurezas presentes en el medio. Cualquier cosa que neutralice un radical termina esa reacción. Por eso, en general, para las polimerizaciones radicalarias es importante que los reactivos sean puros, porque normalmente cualquier impureza va a tener H's que le puede dar un H punto y terminarla en algún momento. Entonces tenemos los tres pasos. Iniciación, que es la formación por una descomposición del iniciador generalmente térmica y da un radical. Y ese radical ataca al monómero formando más radicales que van creciendo. Y esa es la propagación. Y después, cuando neutralizamos a los radicales de alguna manera, ya sea por combinación de dos cadenas, o por desproporcionación entre dos cadenas, o por transferencia de cadena, ahí termina de crecer y tenemos. Fíjense que dependiendo de cuál mecanismo sea, tenemos distintos pesos moleculares, porque acá tenemos dos cadenas iguales, yo que sé, tiene una cadena de 20.000 Armstrong, 20.000 Dalton, supongan, de peso molecular, y se juntan dos y forma uno de 40.000. Mientras que acá, si tienen las mismas cadenas de 20.000, lo que quedan son cadenas de 20.000 también. Entonces, dependiendo del mecanismo,
depende mucho el peso molecular final del polímero, y eso es importantísimo, ¿no? Entonces, vamos a ver los ejemplos de polimerización radicalaria. Ya habíamos visto el poliestireno, el cloruro de vinilo, el acrilonitrilo, el vinilacetato, el metilmetacrilato y el butadieno se pueden hacer todos por radicalaria. Ahora vamos a ver la catiónica. La catiónica tiene los mismos pasos: iniciación, propagación y terminación. Pero la iniciación, como es catiónica, está dada por un agregado de un catalizador que son todos ácidos fuertes, ya sea ácidos de Lewis como tricloruro de aluminio, trifluoruro de boro, tetracloruro de titanio, o minerales como el sulfúrico, y forman, al agregarse al monómero, forman un carbocatión, ¿no? Protonan al monómero de alguna manera, o le sacan un protón, o siempre forman un carbocatión. Y ese monómero es atacado, ese monómero carbocatión es atacado por los dobles enlaces de otro monómero para formar entonces una cadena en crecimiento, que es lo que dice la propagación. Es el carbocatión es atacado por más moléculas de monómero creciendo la cadena. La velocidad de este crecimiento depende de la constante dieléctrica del medio, porque claro, el carbocatión no está solo, sino que está con el contraión, el sulfato ácido, si usó ácido sulfúrico, o los compuestos de aluminio, de boro, que se usaron, y entonces, si el medio tiene una constante eléctrica muy grande, esos iones están separados y el par iónico que se forma está bastante separado y puede crecer con facilidad la cadena. Si la constante eléctrica es muy chica, el catión está pegado al contraión, o sea, formando un par iónico bastante, bastante junto, y entonces es difícil que pueda ser atacado por más monómeros. Entonces, la velocidad de la polimerización depende de la constante eléctrica del medio. Eso es bastante interesante. Y el paso de terminación es cómo mato al carbocatión. Y bueno, la forma fácil de terminar un carbocatión es eliminando un protón dando un doble enlace. Dando entonces un polímero con un extremo insaturado, o reaccionen con un nucleófilo del medio. Se le puede agregar agua, por ejemplo, y el final termina como un alcohol. Monómeros comunes que pueden usarse por catiónica son todos aquellos monómeros vinílicos en los cuales se puede estabilizar bastante bien un carbocatión, ¿no? Acá lo estabiliza con un metilo, el polipropileno, con dos metilos, el isobutileno, o con un grupo oxígeno que le da electrones, el vinil acetato, o el estireno. También el fenilo puede dar electrones, o puede atraer electrones, puede hacer lo que quieran el fenilo. Entonces también sirve para la catiónica. Y en la aniónica... Gustavo, ¿te hago una pregunta? Sí. Me quedó una duda, ahora que estoy sin la cámara, me quedó una duda de la terminación por desproporcionación. ¿En ese Sí. caso obtenés dos polímeros diferentes o Sí. es uno solo? ¿En el No, mismo proceso que pueden tener como distintas utilidades? no, lo que pasa que, sí, eso tenés razón, yo siempre me olvido de decir. El N es muy grande, entonces que sea distinto no importa. O sea, vos tenés, yo qué sé, 10.000 unidades. Que una tenga un doble enlace o no, no importa. Ah, ok. Es casi lo mismo que esto. Fíjate que el R del polímero, vos tenés poliestireno, ¿está? ¿Qué es esto? Esto es un poliestireno. Pero el R es distinto. El R puede ser esto. Porque este es el R que inició. No importa. Y el otro puede tener esto como R. No importa. O sea, como está totalmente diluido en eso. O sea, es 10.000 unidades, puede haber 100.000 unidades. Entonces, claro, no le afecta en absoluto. Solo tiene un R en eso, en toda una cadena. Entonces, eso no afecta. De la misma manera, tampoco afecta que tenga un doble enlace 1 o que no lo tenga. No cambia para nada. Ok, perfecto, gracias. Claro. Bien, entonces, en la aniónica se forma un anión, un carbanión, que entonces al monómero lo ataca una base fuerte, que puede ser reactivos organometálicos, de Grignard, de butil litio, yo qué sé, acá tenemos un tritiluro de sodio,
metales alcalinos como sodio o potasio, o amiduro de sodio o LDA. Cualquiera de ellos ataca, que es una base fuerte, y le saca un protón al monómero. Y entonces ese carbanión ataca a más monómeros. ¿Por qué? Porque el monómero, en general, para la polimerización aniónica, tiene dos grupos, X e Y, que son aceptores de electrones. Por ejemplo, grupos COR, grupos nitrilo. Puede tener uno solo, ¿no? Pero puede tener dos. De hecho, por ejemplo, ustedes conocen la gotita. La gotita tiene un COR y un ciano. Entonces, son dos grupos muy fuertemente aceptores de electrones y por eso la gotita es tan rápida, porque con la humedad del aire, el agua es la que inicia la polimerización. La humedad del aire mismo inicia la polimerización, porque tiene dos grupos muy aceptores de electrones que favorecen la formación del carbanión. Entonces, anda muy rápidamente. Entonces, en la propagación, el carbanión sigue atacando al monómero para formar un polímero que tiene una punta, un carbanión. Y entonces la terminación es neutralización de la cadena aniónica, que se hace por disolventes, que generalmente agua, y se puede neutralizar. Los monómeros de polimerización aniónica son, por ejemplo, son aquellos monómeros que tienen grupos que aceptan electrones, por ejemplo, el cloruro de vinilo, el que tiene un efecto inductivo aceptor y entonces puede soportar una carga negativa, el acrilonitrilo, que tiene un efecto inductor aceptor y también por resonancia, ésteres también que atraen por resonancia, y el estireno, que como hoy vimos también sirve para la catiónica y también para la aniónica, porque también puede aceptar electrones y estabilizar una carga negativa. De la misma manera que puede dar electrones y estabilizar una carga positiva. Bien, entonces esta es la polimerización aniónica. Generalmente los metacrilatos, ¿sí?, y los acrilonitrilos andan muy bien por aniónica. ¿Cuáles son entonces las características que diferencian la radicalaria de la iónica, ya sea catiónica o aniónica? Que el paso de iniciación en las iónicas tiene menor energía de activación que la iniciación de las radicalarias. Claro, porque las iónicas, el paso de iniciación es solo formar un carbanión o formar un carbocatión. Entonces no hay que calentar para hacer eso. En general, vieron que para formar un carbanión hay que hacerlo a baja temperatura. Mientras que para formar un radical libre tienen que descomponer en general el iniciador, entonces hay que darle más energía, más temperatura. Entonces dice que las iónicas pueden hacerse a menor temperatura que las radicalarias. Las iónicas entonces producen polímeros más regulares con mayor tacticidad. La tacticidad se refiere como a la estereoisomería en el polímero. ¿Por qué es eso? Porque cuanto más temperatura, ustedes tienen más movimiento de la cadena y puede formar más cosas irregulares. Mientras que si ustedes están polimerizando a baja temperatura, se puede obtener mayor regularidad, ¿no? Hay menos posibilidad de movimiento. Y entonces se obtiene un polímero con mejor estereoquímica. A diferencia de los radicales libres, no hay reacciones de terminación entre dos cationes o dos aniones. Claro, recuerden esto. Una de las maneras de terminar una radicalaria era que dos radicales libres se juntaran para formar un enlace. Acá, una combinación. Esto no existe cuando hay catiónica, porque dos cationes no se juntan, y ni en aniones, dos aniones tampoco se juntan. Entonces, no tienen esta posibilidad de terminar combinando que les cambie mucho el peso molecular. Entonces, es más fácil el control del peso molecular promedio en las polimerizaciones iónicas que en las radicalarias. Y las polimerizaciones iónicas son más difíciles de realizar a escala industrial. Eso también es cierto. Entonces, porque fíjense que hay que cuidar bien el agua, porque el agua termina tanto en las catiónicas como en las aniónicas, y entonces es difícil, mientras que en las radicalarias no hay problema, no hay tanto problema con el agua. Por lo tanto, solamente se usan las iónicas para aquellos monómeros que no polimerizan bien en condiciones radicalarias, claro, o cuando se necesita una mayor regularidad estructural debido a que se usan baja temperatura.
Eso es un resumen. Y acá tenemos también otra tablita que es igual, cómo, dependiendo del monómero, en qué tipo de polimerización se usa. El etileno en radicalaria y también en catiónica puede andar. Dialquil olefinas, o sea, olefinas que tienen, generalmente son 1,1 dialquil, ¿tá? O sea que los dos R van sobre el mismo carbono. Esto, las R estabilizan muy bien un carbocatión, por lo tanto, son preferidas las catiónicas para estos tipos de monómeros. Si tienen un éter vinílico, vinílico, el oxígeno le puede dar electrones al carbocatión, entonces también es carbocatiónica. Si tiene un X, un haluro, cloruro de vinilo, anda bien radicalaria. También vimos que podía ser un poco aniónica, pero la mejor es radicalaria. Y después casi todos son radicalarios. Los ésteres vinílicos, los acrílicos, andan bien en radicalaria, pero claro, como es un éster que puede acomodar un par de electrones, puede favorecer un anión, entonces también es aniónica. El acrilonitrilo, lo mismo, aniónica y también radicalaria. El estireno es el más conocido que tiene las tres. Puede ser radicalaria, catiónica o aniónica, porque el fenilo puede acomodar cargas negativas, atrayendo las cargas, o cargas positivas, el carbocatión bencílico es un ejemplo, dando electrones. El butadieno puede ser también por las tres, catiónica, aniónica o radicalaria. Y los haluros de vinilideno andan igual que el cloruro de vinilo, vamos a hacer, como aniónica y como radicalaria. Eso es un ejemplo. Y luego vamos a ver una cosa de la última, la polimerización coordinativa, que es mediada por catalizadores de Ziegler y Natta. Esto es un catalizador de Ziegler y Natta. Es un complejo de titanio de baja carga, de valencia baja, ¿no? Valencia 3 en general, que tiene cloruros y una cadena carbonada chiquitita. Puede ser un metilo al principio. Y acá otro ligando cualquiera, puede ser un aluminio, lo que ustedes quieran. Y tiene una posición libre. Puede ser, el ligando puede ser cualquiera. Y acá tiene una posición libre. Entonces, en esta posición libre para coordinarse, se puede ubicar el monómero formando un complejo pi con la nube electrónica de la olefina. Que este siempre tiene una olefina. Entonces, siempre la nube electrónica pi se puede coordinar con el orbital vacante acá y forma un complejo pi. Y luego la olefina, cuando está formado, se isomeriza, se rearregla, perdón, y se mete donde estaba la cadena hidrocarbonada. Entonces crece la cadena por estos dos carbonos de la olefina. Y entonces deja libre otra vez la posición para que venga otra olefina, se ponga acá formando un complejo pi, se rearregle formando un complejo sigma, que se mete acá, entonces va creciendo la cadena de R', va creciendo agregando los monómeros. ¿Tá? El crecimiento es muy regular porque viene, se pone y se rearregla y crece. Entonces esto permite polímeros muy regulares, con una tacticidad, como dicen, muy buena. Pero claro, es carísimo, es mucho más caro que las otras porque ustedes tienen que tener un buen catalizador que ande. ¿Tá? Los monómeros comunes son, por ejemplo, los butadienos para formar el polibutadieno o el cloropreno, que es el 2-cloro-1,3-butadieno que forma el famoso neopreno, ¿no? Que es como el butadieno pero con un cloruro. Este es el neopreno con todos los trajes impermeables para natación, ¿no? Para hacer buceo, etc. Son todos de neopreno. Está lloviendo acá. También Se largó. se largó. Recién También, llego acá, profe. También se prepara polietileno de alta densidad y polipropileno isotáctico. Bien, isotáctico se refiere a la tacticidad, a la estereoquímica del fíjense, voy a dibujarlo nomás, porque es interesante. Acá el polipropileno tiene siempre metilos, así, ¿no? Acá me quedo medio... Y estos son los metilos, porque lo que se repite es, vamos a decir, esta unidad, que tiene 1, 2, 3 átomos, ¿no?
Pero todos son dobles enlaces. Ahora bien, digo, todos son enlaces simples. Ahora bien, los metilos pueden estar todos para un mismo lado, o pueden estar para lados opuestos, o pueden estar para cualquier lado, voy a decir. Entonces, eso es la estereoquímica, la estereoisomería del polímero. Y entonces, eso es lo que se llama tacticidad. Entonces, si están todos para el mismo lado, o todos para adelante, o todos para atrás, se llama isotáctico. Pueden estar uno para adelante y uno para atrás, uno para adelante y uno para atrás. Y ahí se llama sindiotáctico. Esto es solo para decir. O pueden estar de cualquier manera, dos para adelante, uno para atrás, 5 para atrás, uno para adelante, yo qué sé. Ahí se llama atáctico, porque no tiene tacticidad. Lo interesante de esto es que las propiedades son completamente distintas, porque fíjense que si yo tengo una cadena que va así, y tengo un metilo para adelante y uno para atrás, ocupa un volumen en el espacio mucho más grande que una que tenga todos los metilos para el mismo lado. Entonces se pueden juntar mucho más. Entonces tiene más densidad el isotáctico y mayor punto de fusión, porque le cuesta más a separarlos el calor. Entonces cambian las propiedades. La densidad y el punto de fusión son propiedades muy importantes cuando ustedes compran cosas poliméricas, porque fíjense que si ustedes piden 1 tonelada de botellas de plástico y tienen una densidad, uno tiene 0,94 y el otro tiene 0,98, que son nada de diferencia, pero son varios kilos en 1 tonelada y son varias botellas que se pierden, y solo porque tiene distinta densidad. Y es todo de la misma composición. Lo único que varía es la tacticidad. Entonces es interesante qué es lo que buscan. También, por ejemplo, es muy importante que el polipropileno, que se usa mucho, ustedes han usado, por ejemplo, las botellas que son de Nalgene, Nalgene, ¿no? Que es polipropileno, que es autoclavable. Tiene que soportar 122 grados para autoclavar, bien. El polietileno no lo soporta, por eso no se sirve. El polipropileno sí, pero es distinto si es isotáctico que si es atáctico, porque ahí varía un poco el punto de fusión y puede hacerse que se ablande cerca de cuando lo están autoclavando. Entonces las botellas de polipropileno tienen que tener un punto de fusión alto que se logra más con el polipropileno isotáctico que con otro. O sea, son pequeñas diferencias que en los polímeros son realmente muy importantes porque uno trabaja con densidades, o sea, con cantidades muy grandes. Entonces, son cosas que uno dice, ¿qué me importa que la densidad varíe entre 0,94 o 0,98? Pero sí, varía, es importante esas cosas. Entonces, esas propiedades que varían un poco con la estereoisomería y con otras cosas se logran con distintos métodos de polimerización. Bien, pero esto es solo para mencionar, en la parte de pinturas ninguno usa catalizadores Ziegler y Natta, estos son para aplicaciones especiales. ¿Sí? Bien, las técnicas de polimerización. Vamos a mirar. Podemos polimerizar los monómeros usando nada, sin disolvente. Mezclamos los monómeros y ponemos el iniciador de radicalario o iniciador de cationes o de aniones, ¿no? Y esa es la técnica que dice bulk, ¿no? O a granel. Eso se puede hacer. Una técnica también es disolver los monómeros y el iniciador en un disolvente apropiado, o podemos hacerla en suspensión, en un sistema bifásico, en el cual el monómero no está disuelto en el líquido. Entonces puede estar como en gotas insolubles en la fase que lo suspende. Y puede estar el iniciador que puede estar soluble, el iniciador tiene que estar soluble en el monómero. O sea, el monómero generalmente es un líquido que está disperso en gotas insolubles en el disolvente, y el iniciador tiene que poder estar soluble en el monómero, porque si no, no lo puede iniciar. ¿No? La suspensión es entonces un sistema bifásico, generalmente se usa agua, puede usar otros disolventes no acuosos, pero en general usa agua. También tenemos un sistema bifásico con agua de emulsión, donde se le agrega un emulsionante para dispersar el monómero en agua. Entonces forma una dispersión, ¿no? Una emulsión, y el iniciador ahí tiene que ser soluble en la fase acuosa. A diferencia de la suspensión, en el cuando el iniciador es soluble en la fase monomérica,
acá, como no hay una fase, está formando una emulsión el monómero, entonces el iniciador puede ser soluble en la fase acuosa e igual reacciona con el monómero, que está emulsionado. Y bueno, las técnicas. En la técnica granel, la técnica esta es muy simple, se juntan y nada más. Hay que tener presente que no tiene que tener impurezas, porque ahí las impurezas pueden hacer agente de transferencia de cadena y matar a la polimerización. El problema es que tiene una alta viscosidad en la mezcla final, claro, porque no tiene disolvente. Entonces, la reacción, como es exotérmica, hay que poder enfriarla muy bien, porque si no, se puede descontrolar. Se usa, por ejemplo, en el poliestireno o en el polimetilmetacrilato. Polietileno transparente, en el que se usaba, por ejemplo, para hacer vasos transparentes. La técnica en solución está muy buena porque, como tenemos una segunda fase que es de disolvente, podemos enfriar con mayor facilidad y hay baja viscosidad. La cosa es que se obtiene el polímero en la forma disuelta y entonces hay que sacar el disolvente y, por ejemplo, por destilación, entonces hay un problema de contaminación ambiental porque uno tiene que disponer el disolvente de la técnica de solución. También se puede gelificar cuando estamos en altas concentraciones, que es un problema. Se usa más para polimerización iónica que radicalaria. Sí, esto se usa más para catiónica y para aniónica. Y la suspensión también tiene la misma característica que la suspensión, o sea, hay buen control térmico, baja viscosidad, y se obtiene el polímero que estaba, el monómero que estaba disperso en gotitas, se obtiene entonces el polímero como esferitas, ¿no? Gránulos o esferas. También requiere lavado y secado. Si uno no lo hace muy bien y agita poco, se pueden juntar las gotitas y se pueden juntar entonces las esferas quedan todas pegadas y no queda muy bien. Puede haberse contaminado por estabilizador de fase. Entonces hay que hacer una buena agitación y que tiene que ser reproducible para hacer siempre el mismo tipo de monómero, de polímero. Ejemplo de PVC, que anda así. Y la emulsión, que está buena, también tiene el mismo control térmico bueno porque hay dos fases, tiene baja viscosidad también y produce altos pesos moleculares y tiene una posibilidad de uso directo como emulsión. Claro, porque a diferencia de la suspensión y la solución, hay veces que uno usa el monómero ya, el polímero que se forma ya emulsionado. Eso es, justo en las pinturas se usa directamente la emulsión. Entonces, en las pinturas hacemos polimerización en emulsión, agregando agua, y tenemos el polímero emulsificado en agua, y eso es lo que se vende. Es lo que se llama el látex. Si quiero obtener no una pintura, sino un polímero, tengo que hacer lo mismo que en las otras, lavado y secado para obtener el polímero aislado. Y entonces tendría una contaminación además por el emulsionante y otros ingredientes. Pero si vendo el látex, no tengo nada de este problema. Se usa para gomas estireno-butadieno y para las pinturas látex basadas en acrílicos, ¿no? O polimerización de acrilatos. Bien. Esas eran las polimerizaciones por crecimiento en cadena. Crecimiento de cadena. Ahora vamos a ver un poco de crecimiento en pasos. En general, esta se pierde una molécula pequeña en cada paso de polimerización. Habíamos visto, por ejemplo, un diácido y un diol para formar un poliéster perdiendo agua, o un hidroxiácido para formar también un poliéster perdiendo también agua. Podemos trabajar en lugar que con dioles, con diaminas y agentes acilantes que pueden ser diácidos o cloruros de ácido, o un anhídridos para dar poliamidas, o un aminoácido que se puede polimerizar dando también poliamidas, o un aminoácido o un aminocloruro de ácido. Es lo que dice aquí. Y también habíamos visto que un diisocianato con un diol da un poliuretano, ¿no? Que son derivados del ácido carbámico. Los ésteres se llaman uretanos o carbamatos. Ejemplos.
de polimerización en pasos. Si tengo un alcohol y un ácido, voy a tener un poliéster. Una amina y un ácido, una poliamida. Un alcohol y un isocianato, un poliuretano. Una amina y un isocianato nos da una poliurea, ¿no? CONN. Dos ácidos nos dan anhídridos, polianhídridos. Dos alcoholes nos dan poliéteres, son más difíciles de hacer. Y también un epóxido que se puede polimerizar dando también poliéteres. ¿Sí? Estas son otra importante que vimos de poliuretano es bueno, en general estos son bastante usados, el poliuretano del 1,4-butano diol y el 1,6-hexano diisocianato. Estos son un buen poliuretano bastante conocido, que se llama 6,4. Bien. Aspectos termodinámicos de esto, lo mismo va en forma similar a la polimerización por crecimiento de cadena, la polimerización en pasos, miramos el delta G, y entonces también tenemos que tenemos varias moléculas que se forma una sola, pero también hay varias de agua. Entonces el delta H es exotérmico, pero es menor a la entalpía de polimerización radicalaria. Fíjense que estamos entre 8 y 25 kilocalorías Joule, cuando la otra, la radicalaria, nos daba, o la por pasos nos daba como entre 60 y 80 kilojoules por mol. También hay una disminución significativa del número total de moléculas en cuanto a la cadena, por lo tanto tenemos que el delta S es menor que 0, y entonces tenemos lo mismo que para el otro tipo de polimerización. A bajas temperaturas el delta H es mayor que el término menos T delta S, por lo tanto la delta G es negativa igual que el delta H y es espontánea. Se llega a una temperatura, al aumentar una temperatura T techo en el cual el delta G se hace 0, y si se aumenta la temperatura predomina el término menos T delta S y entonces el delta G se hace mayor que 0 y hay una despolimerización espontánea. Pero aquí tenemos otra cosa, el equilibrio que tenemos en esta polimerización permite favorecer la polimerización si aumento la temperatura y saco el agua, ¿no? Entonces yo puedo hacer la polimerización a temperatura grande, haciendo un poco de vacío, eliminando el agua, y entonces al remover el agua del medio desplazo el equilibrio completamente. En la parte cinética, la polimerización por pasos da monómeros, se van oligomerizando para formar oligómeros, y estos no van creciendo de a uno agregando monómeros, sino que pueden unirse varios oligómeros a la vez para dar un polímero. Esto tiene un problema, vamos a decir, que para lograr altos pesos moleculares yo necesito que se me complete la reacción, porque si no puedo tener varios oligómeros juntos de pesos moleculares muy chiquititos, ¿no? Entonces necesito un buen balance estequiométrico entre los dos, 1 a 1 entre los dos monómeros, porque si me sobra uno, no me completo la reacción, vamos a decir. Entonces tengo un buen balance estequiométrico. Entonces por eso a veces en lugar de usar dos monómeros, uso un monómero solo que tiene las dos funciones para tener un buen balance estequiométrico. Ahí, se me fui. Bien, eso sería la parte cinética. Las técnicas son iguales que las otras. La polimerización a granel es preferida porque permite aumento de temperatura, y yo justo busco un aumento de temperatura porque si le hago un poco de vacío se me va el agua y me desplaza el equilibrio, ¿sí? Entonces está bueno el bulk. Tiene alta viscosidad de la mezcla final, sí, y también se usa para poliésteres lineales. La técnica en solución permite también una destilación azeotrópica para desmover agua, ¿no? Pueden, por ejemplo, ponerle, yo que sé, un hidrocarburo tipo tolueno y lo hacen una destilación azeotrópica para llevarse el agua y desplazar el equilibrio. Tiene el problema del costo adicional del disolvente, contaminación ambiental, etc. Las pinturas que se llaman alquid, que son poliésteres ramificados, se pueden hacer en solución, con disolvente que no es acuoso, ¿no? O sea, por ejemplo, un disolvente como tolueno o otro disolvente. Y la suspensión o emulsión no nos sirven porque tienen agua para la suspensión o para la emulsión, entonces no podemos poner agua porque el agua nos desplaza el equilibrio para el otro lado. Entonces, la polimerización en pasos no se hace en emulsión o suspensión, solo se hace en bulk, o sea, a granel, o en solución con disolventes no acuosos.
Y acá iba a mostrarles cómo es la técnica, cómo parece. Hay un equilibrio de oligómeros. El polímero final solo se da como al final. Fíjense, vamos teniendo todos los monómeros en blanco, va formando distintos oligómeros y los oligómeros después se juntan entre sí. Entonces, pero siempre hay oligómeros chicos y más grandes, hasta que al final sí se van juntando. Pero hay también oligómeros. O sea, no crece siempre agregando un monómero. Fíjense que el monómero al principio agrega otro monómero y da un dímero. El dímero puede agregar solamente un monómero para dar un trímero. Pero el trímero da un monómero y da un tetrámero. Pero puede formarse un dímero más un dímero para dar un tetrámero, o un dímero más un trímero para dar un pentámero, etc., ¿no? O sea, no solo crecen agregando monómeros. Entonces, las características diferenciales de cadena y en pasos son: el crecimiento del polímero en la de cadena es adición de monómero a una cadena activa. Solo va creciendo por agregando un monómero por vez. Mientras que en pasos, cualquier par de especies se juntan. Hay dos oligómeros, dos pentámeros, un pentámero y un octámero, se juntan y da por pasos. La composición entonces de la mezcla es: en la de cadena hay grandes polímeros y monómeros, con muy pocas cadenas activas de polímero que van creciendo, mientras que en la de pasos hay muchos oligómeros de muchos tamaños. La concentración de monómero en la de cadena disminuye sostenidamente con el tiempo, porque claro, se va agregando de a uno al polímero, mientras que en la de pasos desaparece rápidamente dando oligómeros. Claro, da muchos oligómeros chiquititos o más grandes que después se van juntando. El peso molecular promedio no varía mucho con el tiempo porque forma grandes polímeros desde el inicio, mientras que el peso molecular promedio de la polimerización en pasos sí aumenta con el tiempo porque los oligómeros van creciendo continuamente. En el tiempo de reacción es a mayor tiempo de reacción, mayor rendimiento, pero sin variar mucho el peso molecular en la de cadena, ¿no? Y en la de pasos es al revés, se requieren largos tiempos para producir altos pesos moleculares, porque si no están todavía muchos oligómeros creciendo, hasta que al final se juntan todos los oligómeros y logran un alto peso molecular. Acá está un mejor ejemplo de cómo es. Fíjense que el cerito es un monómero y el ahí es un iniciador. Entonces, al principio tenemos vamos a empezar con cadena. Forma el iniciador pegado al monómero, ¿no? Y ese forma, por ejemplo, suponemos que sea un dímero. Aunque yo no le llamaría dímero porque dímero serían dos monómeros, este es con el iniciador. Pero bueno, acá lo tenemos. Esta molécula agarra un monómero y crece a uno más, crece a uno más, crece a uno más, siempre crece de a uno. Mientras que el crecimiento por pasos, tenemos los dos monómeros que se reaccionan, un diácido, por ejemplo, un dial y un diol para formar un éster, un diéster. Y acá empieza, agarra para formar un monómero para formar el trímero, pero para formar el tetrámero puede ser un trímero más un monómero o dos dímeros. Y el pentámero es un tetrámero más un monómero o un trímero más un dímero. Y así cada vez más opciones hay. O sea, puede incorporar muchas opciones. Este es el crecimiento por pasos, que es totalmente distinto al crecimiento de cadena, que es siempre de a uno. Bien, eso era entonces para ver qué era cómo son los tipos de polimerizaciones. Que tenemos cadena o crecimiento en pasos, y todas pueden hacerse, por ejemplo, a granel, en solución, y la de crecimiento de cadena se puede hacer también en emulsión o en suspensión, porque llevan agua, mientras que la de crecimiento en pasos no pueden usar agua. Y entonces Gustavo, vamos te a hago ver... otra pregunta. Sí. En los aspectos termodinámicos de la cosa esta en pasos, que una parte Sí. decía que disminuye significativamente el número total de moléculas. ¿Eso es teniendo en cuenta que se remueve el agua Sí, eso o es teniendo en no? cuenta que, sí, eso Ah, es teniendo en cuenta que se remueve el agua. está ok, perfecto. Eso. De hecho, igual, para la ecuación no tenés que tener en cuenta que se remueve el agua, pero lo que pasa es que el agua, voy para atrás, estas moléculas de agua, desde el punto de vista de la entropía,
ellas son muy polares y se estructuran de una cierta manera, ¿viste? Se forman como enlaces de hidrógeno todos entre ellos, entonces forman como un conglomerado. Estas dos N-1 moléculas de agua No son tan independientes. no son tan independientes. Entonces, desde el punto de vista entrópico, esto es menos chico, porque tienen menos movilidad, ¿no? Entonces es como que disminuye los grados de libertad de este lado que de este otro. Perfecto. No lo había pensado, gracias. Bien. Pinturas. Bueno, ¿cuáles son las funciones de las pinturas? Dos fines principales, protección y decoración. Todo el mundo se entiende que sean para decorar, qué lindo, pinto, queda bien. Pero es muy importante la protección del sustrato donde se aplica la pintura, la protección de los agentes atmosféricos, o la protección de la corrosión, o de hongos, ¿no? O sea, de una contaminación por hongos, o si estamos pintando barcos, contaminación de algas, ¿no? O sea, es realmente importante. También, como dicen, también se usa para comunicar, carteles que se pintan, para el arte, seguridad, como retardantes de fuego hay algunas pinturas, o también algunas que se usan como recubrimiento, entonces sirven para ahorrar energía. ¿Sí? Entonces, está bueno, no solo una decoración, sino sirven también para funciones de protección importantes. ¿Cuál es la definición? La pintura es una composición líquida, pigmentada, que se convierte en una película sólida y relativamente opaca después de su aplicación en capa fina. Claro, porque relativamente opaca porque algunas se busca que sea muy opaca, ¿no? Si yo quiero pintar de un color, quiero que no se vea el color de abajo, pero a veces uno quiere hacer una pintura como una laca transparente, ¿no? O sea, es relativamente opaca a alguna radiación, aunque sea a la radiación ultravioleta, ¿no? Pero es así. Sí, y es una composición líquida que tiene un pigmento, y que al final, después de aplicarse, queda convertido en una película sólida, finita. ¿Qué es entonces el pigmento? Son partículas sólidas, finas, usadas en la fabricación de pintura. Fundamentalmente son insolubles en el vehículo, que ahora vamos a ver qué es. Predominan los pigmentos inorgánicos, pero ahora hay muchos pigmentos orgánicos. Originariamente había solo pigmentos inorgánicos, ¿no? Pero después empezaron a usarse pigmentos orgánicos. Bien, entonces tenemos el pigmento, que son las partículas sólidas usadas para darle color a la pintura, y es que son insolubles en el vehículo. ¿Y qué es el vehículo? Es toda la porción líquida completa de una pintura. ¿Sí? Por eso, entonces, tenemos todo lo líquido es el vehículo, y el pigmento es lo que es insoluble en el vehículo. El vehículo incluye el aglomerante, que también se llama ligante o resina, el disolvente volátil y cualquier otro líquido disuelto. ¿Sí? Los vehículos que contienen agua se pueden encontrar como emulsiones, y se llaman látex, o como soluciones. Eso es el vehículo, es toda la composición líquida. Al secar la pintura, cuando ustedes la aplican, queda una capa formada entonces por el aglomerante, que es el ligante también puede ser, ¿no? O que algunos le llaman resina, los pigmentos insolubles que estaban ahí, y algunos aditivos que se podrían haber agregado porque no se evaporan, ¿no? Por ejemplo, algún agente emulsificante, o algunos otros aditivos que pueden servir para la pintura final. Pueden agregarle un protector ultravioleta, por ejemplo, alguna cosa así, para que quede en la pintura como agregado final. Entonces, nos queda al aplicar la pintura el aglomerante, el pigmento y algunos aditivos. Entonces el aglomerante es muy importante, es el ligante o la resina. Las pinturas látex, ya habíamos visto, son pinturas en emulsión acuosa, que son de polímeros sintéticos que se secan por evaporación del disolvente. O sea, las pinturas en látex son emulsiones acuosas de polímeros sintéticos. En general son poliacrilatos. Las emulsiones son micelas de polímeros de alto peso molecular que tienen también los pigmentos y aditivos en el interior. Y el polímero es el ligante o el aglomerante. Es la resina, lo que decía acá, le llama resina. En los pintores le dicen, ustedes preguntan cuál es el polímero y nadie le entiende, y dicen cuál es la resina y todos entienden lo que es. ¿Sí? Entonces el polímero es el aglomerante, forma la película, es el
que liga a los demás componentes entre sí y al sustrato. O sea, liga al pigmento con el sustrato, vamos a decir. Y además tiene una función, bueno, que es lo que vamos a ver ahora. En general eran productos naturales, los polímeros en las pinturas más antiguas, hoy son todos polímeros sintéticos. Y dependiendo del tipo del disolvente, el ligante o el polímero puede ser disuelto, serían las pinturas en solución, que entonces ahí forma la película este polímero por evaporar el disolvente. Eso, por ejemplo, en las lacas para madera, que el polímero es nitrocelulosa, ¿no? Entonces eso le da brillo, quedan lindas y, y eso tiene buena transparencia. Puede haber también un secado oxidativo, que es una reacción química entre la resina y el oxígeno del aire. Por ejemplo, en esmaltes y en algunos barnices. El polímero también ahí, antes era polímeros naturales, algunas gomas, algunas resinas, ahora son todos, como dice, polímeros sintéticos, ¿no? Pero poliuretanos en general se usa. Pero antes secaba bien con el oxígeno del aire. ¿Recuerdan? Antes se usaba barniz marino, que se llamaba para pintar maderas, que eran con productos naturales. Y otra formación de la película es por reacción química entre dos componentes que se entregan por separado. Ahí, por ejemplo, en las resinas, ejemplo, epoxi, ahí vieron que tienen dos pomos, el A y el B, se juntan y ahí forman la película rápidamente. O sea que hay que aplicarla con, con bastante rapidez, porque si no les queda formado, no lo pueden extender sobre la superficie. Eso es lo que pasa con el polímero. Y si cuando está suspendido, o sea, emulsionado en agua, se forma una película por lo que se llama coalescencia, o también por dos componentes que se entregan por separado, por ejemplo, las resinas epoxi con base agua. Eso también se puede usar. La coalescencia es el fenómeno que lo vamos a ver acá, el secado por coalescencia, es cuando se llama como unión o fusión de las gotitas. Tenemos aplicado el látex, que están emulsionados el polímero, ¿no? Y el agua. Las partículas de polímero se mueven en el látex, entonces lo pintan, se pone arriba de la superficie, se empieza a secar y entonces queda menos espacio para que las moléculas, para que las micelas se muevan, entonces las moléculas, perdón, las partículas de polímero se van acercando entre sí y al final quedan solo, no se ve casi el agua, ya no son móviles las partículas del polímero y entonces comienza la unión entre ellas, ¿sí? Del polímero. Y bueno, y por la evaporación final, las partículas se siguen aproximando, hay fuerzas capilares que comprimen las partículas, o sea, se forman pequeños canales que hacen que el agua salga. Esto estoy hablando de una película de pintura chiquita, ¿no? Y entonces el agua se va y quedan como soldadas o fundidas en un proceso irreversible que forma una película sólida de todo el polímero. ¿Tá? Eso es lo que se llama la coalescencia. Que está bueno porque pasa del último por las gran fuerzas capilares que hace que se funden las moléculas, las partículas de polímero y se fundan en una cosa. Entonces, eso es lo que la capa de pigmento perdón, la capa de ligante de polímero que queda. ¿Qué tiene adentro? Bueno, tiene polímeros. Perdón, se me escapó al revés. Tiene pigmentos. ¿Qué son los pigmentos? Habíamos visto que eran insolubles en el medio, que pueden ser naturales o sintéticos, inorgánicos u orgánicos. Aportan los pigmentos el color, el poder cubriente y algunos efectos. Por ejemplo, el color, claro, el color reflejan longitudes de onda y absorben otra, entonces tenemos distintos colores. El poder cubriente es muy importante, que es la capacidad de ocultar el sustrato. Si ustedes pintan con algo que tiene muy poco pigmento, van a tener que dar varias manos, ¿no? Para que cubra bien. Entonces el poder cubriente es muy importante. También influye la cantidad de polímero que tengan, de ligante, pero el pigmento es importante. Y algunos efectos especiales, por ejemplo, efectos nacarados, efectos metalizados, tienen algunas partículas, nanopartículas, que pueden darles esos efectos. Como dice acá, las propiedades de los pigmentos, las propiedades que le dan a la pintura dependen de la composición química y del tamaño y el tratamiento superficial de las partículas del pigmento.
Por ejemplo, el poder de teñido, que se mide para una pintura, que es la capacidad de modificar el color de una base blanca, la resistencia a la luz, a la intemperie y al calor que le dan los pigmentos, la estabilidad química, que también hay que tener, ¿no? Entonces tienen mucha influencia en la duración y en el costo de la pintura, los pigmentos. Porque claro, si ustedes ponen poco, no tienen poder cubriente, la resistencia a la luz también son por aditivos, ¿no? Que se puede poner algunos filtros para que la luz no altere el sustrato de abajo, etc. Y los aditivos, o también se llaman cargas, son sustancias insolubles en el medio, también naturales o sintéticas, generalmente dice que son blancos, no poseen poder cubriente significativo por sí mismos, pero pueden tenerlo un poder cubriente con los pigmentos. Y generalmente aportan sólidos, a veces la capacidad de relleno hay que agregarle alguna carga a la pintura para que quede un poco más espesa, que quede con alguna resistencia, ¿no? Para una capacidad de relleno. Y también influyen en el resto de las propiedades de la película, en el brillo, la resistencia al roce, a la intemperie, la impermeabilidad, la aplicabilidad, la lijabilidad, la estabilidad en el envase, ¿no? Pueden ser emulsionantes o efectos, pueden darle alguna textura. Es distinto, como dicen, los aditivos pueden dar, por ejemplo, estar en laminitas, estas son microfotografías, o puede estar más en cubos y le dan una distinta, lo que se llama acá, aplicabilidad. Es más fácil aplicar una pintura que tiene aditivos en laminitas que lo tiene como en cubitos. Hay distintas opciones que está muy bueno considerar. Y bueno, eso será lo que habíamos visto de pinturas. Voy para atrás otra vez. El pigmento es la parte que le da color, ¿no? O poder cubriente, pero lo que nosotros es importante tener el ligante, que es el polímero, que es el que liga a los componentes, al pigmento con el sustrato, vamos a decir. Entonces, ustedes tienen que tener una buena capa de polímero, porque si no, no queda bien pegado el pigmento, ¿sí? Entonces, es importante eso. Y además, el polímero da el espesor de la capa, ¿no? Porque los pigmentos no afectan, salvo algunas cargas especiales, pero como tal el pigmento no afectaría. Entonces, si ustedes tienen una gran concentración de polímero en el látex, van a tener una capa más gruesa de pintura que va a ser un poco más resistente, por ejemplo. Y lo que decía de las pinturas Inca, desde 1900, Inca sufrió varias compras, y ¿no? Era del grupo argentino Bunge y Born, después lo compró otro grupo, y desde el año 2008, después lo compró la Imperial Chemicals, la ICI, que es una compañía británica, y entonces vendía las pinturas Inca y otras, y después en el 2008 el grupo AkzoNobel compró a ICI, por eso Inca también pasó a ser parte del grupo AkzoNobel desde enero de 2008. AkzoNobel es un grupo grandísimo, es de origen, creo que es holandés, por lo menos en Holanda se inició en Holanda, en Groningen, en la ciudad de Groningen. Y bueno, es un grupo muy grande que produce productos químicos de cualquier forma y color, y también pinturas. Y bueno, y estos son un ejemplo de la planta de acá, que está en Colón, pasando Colón, de Inca. Tengo el dato solo de 2006, así que esto es un dato viejo, ya no sé qué será, pero antes producía 18 millones de kilos de látex al año. 18 millones de kilogramos de látex al año, y lo exportaba más del 50%, o sea, más de 9 millones de estos lo exportaba a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, y ahora, desde que está con Akzo, le exporta también a otros países fuera de América. En ese momento, en el 2006, era el centro que producía más, porque fíjense que lo que producía nomás Inca, cuando lo que exportaba era el látex, o sea, solo hacía la polimerización del acrilato en agua y se vende,
como el látex, que es un líquido lechoso, no una cosa blanca. Después, en el punto de destino, le ponen el pigmento que quieren y hacen la pintura. Pero venden el látex de distintos polímeros, con distinta composición, de acrilato, butadieno, lo que sea, y además venden látex con distinta concentración, 65% de sólidos, 40% de sólidos, etc. Eso era lo grande que hacía para vender a los otros países. Allá en el destino le agregaban el pigmento y hacían la pintura que ellos quieren. Ellos vendían solo la base de látex, vamos a decir. Y acá este es un ejemplo de cuál es el reactor. El reactor grande, voy para atrás, es este que están viendo acá. ¿No? Es el reactor grande, es un reactor bastante grande. Y ahí tienen las cosas que le agregan el emulsificante con el catalizador, le agregan los monómeros, uno o varios, generalmente es uno, con agua, el catalizador para iniciar la polimerización y se calienta, por eso tiene un condensador para que el agua refluje, calienta muy bien y bueno, después cuando está hecha la reacción, se lo llevan a un tanque donde evaporan un poco de monómero y después lo guardan en un tanque grande también, donde se guarda el látex directamente para la venta. Es muy interesante porque eso es lo que ellos venden, el látex directamente. O también venden la pintura, ¿no? Hacen la pintura propia y la tienen. Pero fíjense que cuando en los puntos de venta en los cuales ustedes crean el color que quieren, lo que le agregan es, la materia prima ya es el látex, que así venden, y después le agregan los distintos pigmentos. Ahí está, aún en los puntos de venta de acá de Uruguay. Y por último, era solo una una historia como de las pinturas, que se conocen las primeras evidencias de pintura, claro, no aplicadas con pincel, pero tienen de 25.000 años, ¿no? En las cuevas, con pigmentos naturales que eran todos inorgánicos, ¿no? Óxido de hierro, manganeso, otros minerales, y se podía hacer como el ligante para aplicarlo, sería naturales, aceites minerales, grasas, ceras o clara de huevo. Y bueno, salvo en lugares protegidos, esto se degradaba muy rápido. Teníamos los egipcios, los griegos, que empezaron a usar los griegos y los romanos para preservar, aplicaban para, por ejemplo, aislar del agua, impermeabilizar, aplicaban pinturas. Estos fueron los primeros, los griegos y los romanos. La protección transparente de la madera se empezó a usar en la Edad Media, y después muchas pinturas para evitar la corrosión y todo con la revolución industrial para preservar el hierro, ¿no? Entonces hay una cantidad de pinturas. Estas eran todas pinturas no a base de agua, a base de disolventes orgánicos, y recién en el siglo XIX empezaron las pinturas al agua. En el siglo XX, no sé, recién en el siglo XX empezaron las pinturas al agua, y las pinturas al agua, como ustedes saben, revolucionaron todas las pinturas, porque ahora es muy fácil aplicar una pintura al agua porque es lavable, ustedes compran el pincel, lo lavan y pueden seguir usando, la pintura al agua dura más tiempo sin secarse, pueden aplicar manos rápidamente, pero no hay, pueden tener el frasco, la botella de pintura abierta y no les pasan muchas cosas. Mientras que si usaban las pinturas que se llamaban como antes al aceite, tenían que usar un disolvente, agua ras mineral, por ejemplo, el pincel le quedaba mal, la pintura se podía oxidar ya con el aire si quedaba abierta mucho tiempo y ya les quedaba mal la pintura. Entonces era mucho más difícil pintar antes de las pinturas al agua. Entonces ahora con las pinturas al agua se pinta mucho más. Y ahora hay el medio ambiente, ¿no? En el siglo XXI, que dice hay que cuidar entonces el medio ambiente, entonces se cuida que haya menos liberación de disolventes, ¿no? Las pinturas porque las pinturas que son en solución, por ejemplo, hay que sacar el disolvente, y algunas que tienen mayores prestaciones, ¿no? Porque tienen más durabilidad, más fácil de limpieza, algunas tienen, por ejemplo, todas las aditivos antihongos, recubrimientos inteligentes que se pueden aplicar con mayor
rapidez y facilidad. Hay muchas cosas que salieron ahora que realmente hacen que sea mucho más fácil de pintar. La gente de Inca dice que desde que salían las pinturas al agua hace un tiempo, pero la curva de venta de pinturas aumentó enormemente. Porque ahora es mucho más fácil pintar y se compra pinturas para pintar. Bien, eso era todo lo que yo les quería decir. No sé si hay alguna duda. Yo no tengo más dudas.